A nadie es un secreto que estamos viviendo momentos de crispación social delicados. Están confluyendo algunos factores, se están enredando ingredientes peligrosos que pueden eventualmente turbar la paz nuestra gravemente. He estado observando en la prensa escrita los aportes y los trabajos que han estado apareciendo verdaderamente constructivos, no a las guasas y las añagazas de una serie de traviesos que viven supuestamente haciendo opinión pública, sino plumas verdaderas. Y la cuestión del estallido social la encontré en un artículo escrito por un intelectual sólido nuestro, importante hombre de letras nuestro, bajo el título de Carta de Juan, Andrés L. Mateo, en el Listín Diario. Hizo un aporte innegablemente importante que a mí me pegó, porque trajo una carta escrita por don Juan el 26 de septiembre del año 63, un día después del golpe de Estado, estando bajo arresto en el Palacio Nacional, que yo no conocía, y le hace a don Juan un homenaje muy justo, muy serio, el artículo, hablando de la categoría del hombre, la categoría moral del hombre, y cómo él en esas condiciones tenía el valor moral también de escribir en esos términos, donde hablaba de que él no claudicaría en ningún caso, y hacía advertencias. Solo trajo unos cuantos párrafos, no la conozco en extenso, que ojalá el doctor Mateo se anime a darla en extenso para conocer cuántas otras cosas valiosas pudo decir en esa carta aquel prócer, en aquel momento tan crítico de la República. Naturalmente es una pluma flamígera, y lo que traía era un contenido muy fuerte para la sucesión de don Juan, tanto en la versión de Leonel Fernández como en la versión de Danilo Medina, sus gobiernos, no a ellos solamente, sino sus administraciones, para hacer un contraste entre la prédica inmensa y la realidad en que ha devenido la presencia del Partido de la Liberación Dominicana en el poder, bajo la guía de estos hombres, estos dos hombres fundamentales. Me puso a pensar, porque él hacía una advertencia que hay que atender relativa a un previsible estallido social. Es decir, haciendo el contraste entre las posiciones fundacionales del partido de poder con las disminuciones
degeneraciones y los desgastes de la prócer, y existiendo tantos elementos en el ambiente delicados como la inseguridad pública, un estado de irritación creciente sobre los trastornos de la corrupción, hablar del estallido social en esos niveles es para tomar en cuenta. Sobre todo porque al día siguiente, creo que el mismo día, me encontré en otra parte de la prensa escrita la convocatoria de la sociedad civil que tiene su instrumento, la Marcha Verde. La llaman la Marcha del Millón, como una manera de darle respuesta al millón de firmas que está supuestamente planeado, no tengo la información exacta, para un día del mes de agosto, hacer 10 días después de esa marcha del millón, la entrega de ese millón de formularios firmados de dominicanos que apoyan la precandidatura o la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Veo la convocatoria, nuevos bríos, veo incluso alguna variable, porque sus mentores, sus autores intelectuales, los que manejan los titiriteros, ya comenzaron a reunirse, que hay que hacer exigencia ya no solamente sobre lo incompleto que está el expediente de Odebrecht, cosa que evidentemente se corresponde con una realidad que hace viable y bastante duro el emplazamiento, sino que además hay que chequear los fondos para campaña electoral. Es decir, en qué medida el Partido de la Liberación Dominicana y sus candidatos triunfantes recibieron recursos u otros candidatos, se supone, de otros partidos. Porque la filosofía de Odebrecht era darle a todos, confesada por Marcelo Odebrecht y por todos sus directivos superiores. Le dábamos a todos, previendo que alguno podía ganar o quedar en posición en el Congreso de aprobar medidas, contratos, etcétera, que le beneficiaran. Pero ya la Marcha Verde propuesta tendría, me imagino, Odebrecht y la censura, que por cierto está dando pie para que se prenda la censura. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia acaba de confirmar al juez Ortega Polanco. Lo que no conozco es el voto disidente de esa exponente de la idoneidad de la judicatura nuestra, que es la doctora Miriam Germán. No lo conozco. No puedo opinar sin ver los documentos. Pero evidentemente la Procuraduría General de la República cometió el error de emplazar a la Suprema Corte de Justicia en términos posiblemente vejaminosos, que andaban buscando un juez fácil, un juez que estuviera de acuerdo con los imputados, como ejerciendo una presión. El juez Ortega Polanco para mí es un excelente juez y todas las noticias que yo he tenido son sobresalientes. Yo no entendí el porqué de la recusación ni la solicitud de inhibición, pero el hecho es que esa situación, ese componente activa del estallido social, de la inconformidad que está para pedirse en la plaza pública. No solamente leí ese artículo con interés por lo sintomático, por lo que puede tener de advertencia, de previsión importante, de previsión seria,
sino que cayó en mis manos un artículo que publicara un joven profesional brillante, Manuel Fermín Cabral. Lo escribió en un periódico de cuyo nombre no quiero acordarme, pero interesantísimo, relativo a la resolución de la Junta Central Electoral, que mandó en forma coercitiva a suprimir en 5 días toda actividad a los partidos políticos que entrañara marchas, pancartas, vallas, etcétera, porque eso podía constituir un elemento de perturbación del sosiego público. El artículo del doctor Fermín Cabral, Manuel Fermín Cabral, es brillante, pero brillante por la consistencia técnica, la inconstitucionalidad la inconstitucional e ilegal medida de la Junta Central Electoral. Fue del 26 de junio del 2018. A los jóvenes profesionales que siguen la respuesta, yo les recomiendo que lo procuren en internet. Basta con yo decir en un diario digital cuyo nombre no quiero acordarme, por razones más que explicables. Pero bien, el artículo es muy sólido, muy bien artículo, muy bien formulado, con un apoyo jurídico impresionante en el ámbito del derecho administrativo, y vale la pena leer. En definitiva, la respuesta ha estado atenta a las cosas que se han venido suscitando alrededor de la crispación como caldo de cultivo para un eventual estallido social de que hablaba el intelectual Mateo. Ahora bien, la Junta Central Electoral, yo he dicho, y lo dije en presencia de su pleno, cuando fuimos convocados los presidentes de los partidos políticos para hablar sobre la cuestión de las primarias abiertas o cerradas, las asambleas para elegir candidatos. La Junta Central Electoral es el organismo más importante de la República hoy por hoy. Yo he dicho y sostengo que en sus manos está la paz. Como en los desaciertos que pueda cometer o en el grado de degradación a que la pueda someter la inconformidad de sectores del ámbito político, estaría el desorden también en sus manos. Por eso he dicho y sostengo, es un organismo a fortalecer, alimentarlo de confianza, a contribuir a que su reputación y su prestigio se mantengan intactos, en la medida en que se puede aspirar a ese ideal en medio de esa tormenta de pasiones que es la lucha política. Tiene por delante tareas difíciles de cumplir y salir ilesa. Elecciones congresionales y municipales en febrero, atiendan las fechas del 20. Elecciones generales en mayo, una segunda vuelta eventual. Hacer esa experiencia electoral en serie implica la necesidad
de cuidar primorosamente el prestigio del organismo. Porque si se deja socavar, si se imputa, si se daña, eso va a reflejar en el estado de ánimo nacional, en la decepción cognitiva que llaman, porque el pueblo necesita orientación. De por sí viene dando tumbos en los aspectos sensitivos que ustedes conocen, cómo lo trata la respuesta de soberanía, territorio. Viene sometido a un asedio peligrosísimo. Pero ahora esta turbación institucional, que la Suprema Corte de Justicia es emplazada por la Procuraduría General de la República, que la Junta Central Electoral dictó una resolución con un contenido coercitivo que evidentemente choca con derechos fundamentales y con disposiciones constitucionales. A mí me han llegado versiones, contribuciones, aportes de todo género. A la gente que se me ha acercado a comentar de buena fe el descalabro de la última resolución, le agradezco sus aportes, porque realmente el programa se estimula y en gran modo se alimenta de sus interactivos diferidos, que yo llamo, pero sin perder el equilibrio. Y a todos les digo, señores, esa junta que está ahí está constituida por profesionales importantes y gente buena, de buena calidad humana. Esa junta tenemos que ayudar a que preserve su reputación y que sus decisiones resulten imponentes, respetables. Si nos dedicamos todos a carcomerla, a rullirla, nos estamos haciendo un daño. Vamos a trabajar en favor de animarla a las rectificaciones, porque rectificar es de sabio y es un proceso complejo. Nosotros en la respuesta dijimos la semana pasada, el gobierno, sobre todo el injerto del gobierno, es perverso. Incluso en el manejo de los recursos se dio una prueba escalofriante hace un año, 2 años, cuando se formulaba el presupuesto nacional y se le olvidó una de las altas cortes. Le enviaron el presupuesto de esa alta corte a otra, por error, por olvido. En el fondo se trataba de un metamensaje odioso. Nosotros manejamos los recursos. Ustedes tienen necesidades de los recursos, desesperantes necesidades, o si no fracasan. Luego hay un grado considerable de dependencia con nosotros. Si se portan bien, conforme a nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros propósitos, amén. Si se rebelan contra eso o le hacen resistencia, prepárense. Eso lo sostuvimos la semana pasada. Vienen unos amigos y me dicen, mire, el asunto es más grave. Hubo resoluciones de la Junta Central Electoral en los años 7, 12, 14 y 16, oponiéndose a dictar una resolución similar a esta última, que es objeto de examen y consideración. La Junta lo que ha hecho es devolverse contra una especie de predicamento jurisprudencial electoral establecido por ella misma en 4 oportunidades diferentes.
me dice alguien con muy buen juicio, lo peor es que en su resolución de ahora no explica por qué lo hace, porque una jurisprudencia se cambia, pero hay que justificarla. Si hubo un cambio en las circunstancias, si hubo un cambio en la composición política, si hay algún fenómeno externo, alguna necesidad no prevista. Eso es parte de un considerando para poder renunciar a un estado de... Además, me decía el amigo, ellos pudieron haber dicho, bueno, esos fueron otros jueces, sí, y otros tiempos, sí, y otras circunstancias, sí, pero dígalos. ¿Cuál es la circunstancia para poder justificar el cambio? Sobre todo porque se trataba de una medida odiosa, porque es prohibitiva, sin que existan motivos reales, ni siquiera aparentes, de que la sociedad esté perturbada. Al contrario, yo sostengo que la actividad política entre nosotros es una especie de quehacer continuo. Las zafras son las elecciones para los activistas y trabajadores de la política, como para la comunicación social, que es la que se lleva el 80% de los recursos. Pero antes del periodo electoral propio, la gente en el activismo que se reanime lo que hace es que encuentra algún tipo de ingreso, de sustento. Sí, la medida es grave porque también daba instrucción a los gobernadores, a la policía, de evitar cosas de estas, que ya eran actos que iban más allá de lo tolerable. Me traen esas 4 resoluciones. Yo digo, bueno, de todos modos, es bueno recordárselo a la Junta si fue un olvido, si fue una omisión voluntaria o involuntaria. Pero no. Ya el día antes de hoy, en que grabo, el jueves, grabo viernes, me traen algo más alarmante. Ocurre que el acta número 9/2018, acta de sesión administrativa extraordinaria del Pleno de la Junta Central Electoral, celebrada el 14 de mayo del año 2018, junio, julio, 2 meses, respondiéndole a un requerimiento que por alguacil le hiciera Alianza País, partido presidido por el doctor Guillermo Moreno, la Junta, esa Junta, los jueces que dictaron la otra resolución, le explicaban a Alianza País por qué no se aventuraban, por qué no se lanzaban a dictar los reglamentos que Alianza País le exigía o le pedía, en previsión del tranque de la ley de partidos y de lo relativo a las primarias abiertas o cerradas. La Junta dice aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No podemos, porque estamos fuera de tiempo para hacerlo constitucionalmente, y lo explica todo primorosamente. Nosotros tenemos que esperar al periodo propio cuando se proclame abierta el proceso eleccionario. De otro modo, podemos tomar resoluciones de organización nuestra. Citan una de los diputados, diputados que salían de una jurisdicción para otra, pero de organización nuestra, pero no hacia los partidos, no hacia la población. Eso hay que esperar que se abra el proceso, se dicte la proclama de apertura del proceso electoral. Dicho esto,
el 14 de mayo de este año, por la propia Junta que dicta la última resolución, dando 5 días para que suspendan toda actividad los partidos. Hay algo muy grave ahí. Tuvo que intervenir, seguro, alguna presión de mala raza. Algo se le planteó a la Junta como crucial, que yo creo que está girando alrededor de los recursos. Eso pudo mover el error. Dicten esto, paren esto, que en el fondo se ha visto claro que fue una burda reacción del injerto, que es el que está histérico. He dicho muchas veces, no lo busquen en el partido y en el danilismo. La mayor oposición y la forma más cerrada y visceral de ver a Leonel Fernández como un fantasma dañino para la República es el injerto que encabeza Gustavo Montalvo. Cuidado, la extorsión que pueda venir de las presiones de los recursos, la lentitud de los recursos, la aplicación misma de las cantidades requeridas para todo el apoyo logístico que se necesitaría para organizar esa serie de elecciones, señores. Muchas veces pienso, me luce que hay manos en la sombra que en el fondo no quieren el proceso electoral. Y una de las maneras de no quererlo es anarquizarlo, hacerlo naufragar. La aplicación de aquel lema de la guerra, si no puedes alcanzar el puente y sostenerlo, vuélalo. Regla militar de combate. Que la política es, se sabe, continuación de la guerra, modalidad de la guerra. En definitiva, la situación ha sido espesa, no agradable. Yo quiero poner de relieve en forma sincera y terminante. Creo en la Junta Central Electoral. Creo en sus componentes, me merecen el mayor respeto. Creo que hay la necesidad de protegerlo de las presiones posibles que lo puedan inducir a errores o extravíos. Hay que animarla a que rectifique. Yo pienso, Julio César Castaño es para allá. No, Castaño Guzmán, por Dios, pensé en su padre. Es un modelo de cortesía, es un hombre de paz y muy inclinado siempre al consenso. La citación que hizo de los presidentes de los partidos la puso sin excusa, evitando que los presidentes de partidos, especialmente Leonel Fernández del Partido de Liberación Dominicana, enviara un delegado o un representante. Tuvimos que ir todos, pero buscando consenso. Los demás miembros, todos, son merecedores de mucho respeto porque son gente que está muy calificada en la sociedad nuestra. Entonces, armar estos pasos de pantano en base a engañifas, presiones, etcétera, desde el litoral político de poder, es una atrocidad que va directamente a dañar al país. Porque no se trata de una jerigonza, de una reyerta ahí entre instituciones, no. El que está jugándose la faja de su paz es el país.
Porque es muy bueno organizar y poner dinamita aquí, una mina allí, otra mina aquí, y ¡pum!, explotar cuando venga el lío. Ah, bueno, no supieron, no pudieron, fueron desbordados por los hechos. No, hombre, ustedes estuvieron trabajando para que eso se produjera. ¿Qué podía evitar que Julio César Castaño dijera: esta resolución, esta queja que hay de perturbación, de peligro para el sosiego público, ¿quién la hizo? ¿El gobierno? No, el gobierno no necesariamente, sino el injerto del gobierno, que es el más peligroso. El que está detrás como contexto de la Marcha Verde, el primero en felicitarla cuando salieron por primera vez. El que leyó previsiblemente las querellas criminales de Odebrecht contra el presidente de la República, porque una de las entidades querellantes, en una forma u otra, fue su hábitat. ¿Qué es esto? Manos en la sombra. Peligroso. ¿Qué hubiera evitado, preguntaba, que Julio César Castaño Guzmán dijera: convóquenme los partidos, incluso para darle cumplimiento a disposiciones legales? El tipo de ordenanza, de resolución, debía de ser por lo menos consultado con aquellos sectores a los cuales le habría de ser aplicada. Los partidos políticos. Vamos a suponer que esa reunión se hubiese dado. Habría que decir, primero, evaluar las turbaciones sociales fruto de las marchas o de las reuniones multitudinarias que pudieran hacer los partidos. Tráigame muestras. ¿Cuáles son los hechos? En tal parte hubo una balacera, en tal parte murió una niña de una bala perdida, en tal parte, bueno, ya eso es más grave. Vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer las actividades bajo techo, en pro de la paz. Eso es cónsono con la manera de ser de Julio César y de los demás miembros de la Junta. ¿Por qué no se hizo? Esa es la pregunta mortificante. ¿Por qué de repente ese rayo en un día de sol? Esa es la preocupación que subyace en esos fallos, evidentemente, como dice el doctor Fermín Cabral, que es muy preparado en una afirmación. Se trata de una obra o de una iniciativa de mal gobierno. En el léxico administrativo quiere decir, fue una ordenanza incorrecta, violatoria de la Constitución y de las leyes. Afecta a importantes sectores de la sociedad, fue en consulta. Bueno, ¿qué hacer? Revertirla, rectificarla. Sobre todo ahora que aparece el esperpento, no el fenómeno, pero un tanto esperpéntico, de la Marcha Verde del Millón. Usted me dirá, no, pero que eso no es un partido político. Ajá. Y una manifestación que se hace para demandar y pedir ardorosamente la renuncia o destitución de un presidente de la República no es el acto político más importante y grave que se puede plantear en una sociedad determinada. Es peor. ¿Qué hacer entonces? Se va a prohibir la Marcha Verde. La Marcha Verde tendría que refugiar. En definitiva, una situación muy desagradable,
muy merecida. Y ojalá los miembros de la Junta se reúnan nuevamente, elaboren los precedentes electorales existentes, razonen sobre su propia resolución de mayo y se pregunten en sus conciencias, ¿por qué si en mayo dijimos que no era el tiempo de nosotros dictar reglamentos? Porque la facultad constitucional nuestra está albergada en el periodo electoral mismo. En mayo dijimos eso. ¿Por qué en junio venimos a hacer una resolución potente, coercitiva? No tiene otro nombre. ¿Qué fue lo que influyó para que nosotros cambiáramos? Porque fíjense que yo insisto mucho en la turbación del sosiego. Vamos a suponer que en una marcha de esta que se hacen o se han estado haciendo surja una desgracia. Qué sé yo, un imprudente que llevó un explosivo o desde un patio tiró un explosivo, mueren 8, 10, no sé cuántos. Bueno, señores, lo mejor es dejar esto. Vamos a convocar a los partidos, miren señores, vamos a refugiarnos en los lugares bajo techo. Vamos a dejar las caminatas de momento, dejémoslas para el tiempo electoral. ¿Todos de acuerdo? ¿O la mayoría de acuerdo? Bueno, lo hacemos. Pero en la forma que se hizo, no. Con el draconé, como se dice, que surge ahora, con ese partido que no es inédito ni es secreto, que ya incluso tiene sus perfiles de sus candidatos posibles, una vez logren la destrucción de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, una vez alcancen la destrucción del sistema tradicional de partidos políticos y desde la sociedad civil se haga la oferta de su muñeco de porcelana o sus muñecos de porcelana. Mientras tanto, la mano en la sombra dice las abiertas, porque necesitamos 500,000 de nuevos votantes, otro colchón étnico que responde a celulares porque está organizado. Y vamos a los poderes públicos. Ustedes podrían pensar, el doctor está tremendista, está exagerando. El doctor debe de tranquilizarse y dejar pasar las cosas y no reaccionar en forma tan airada. No. Precisamente me traje este artículo aparecido en El País, porque es una tomografía muy apretada, muy puntual y precisa de la tragedia de México. Lo escribe Jorge Cepeda Patterson, articulista habitual. Escribe siempre artículos interesantísimos. Yo lo voy a leer con un propósito que explicaré al final. El narco llegó a las urnas. La mayor parte de los 49 candidatos asesinados en las últimas semanas fueron ejecutados con usos y costumbres del crimen. Artículo del 28 de junio del 2018. Atiendan esto. Y piensen lo que esto puede significar para nosotros como señal. Pasamos tanto tiempo temiendo que el dinero de los carteles de la droga
financie campañas electorales de los políticos, que nunca vimos venir a los sicarios que llegaron para ejecutarlos. Todo indica que los narcos decidieron que los funcionarios no son de fiar, incluso cuando los compran, y que tener los propios. ¿O de qué otra manera entender el medio centenar de candidatos asesinados durante la presente campaña electoral? Paréntesis, 123 personas si se incluyen a los funcionarios públicos asesinados. Como en tantos otros renglones en materia de inseguridad pública en México, estamos ante un nuevo y sangriento récord. La violencia siempre ha estado presente en los comicios de una u otra manera, pero por lo general solía tener un correlato esencialmente político, un exabrupto ocasional entre las corrientes que se disputan el poder. El asesinato, por ejemplo, del candidato presidencial Luis Donaldo en 1994 fue considerado una purga interna entre las filas del PRI, y la mayor parte de los incidentes y balaceras durante las campañas han sido atribuidas a desencuentros entre fracciones políticas rivales. Ahora se trata de otra cosa. La mayor parte de los 49 candidatos asesinados en las últimas semanas fueron ejecutados por usos y costumbres del crimen organizado. Pistoleros con AK-47, cuernos de chivo, que acribillan el auto en el que viaja por un camino regional el candidato y sus acompañantes. Lo menos han sido ejecutados por un solo sicario. En este caso se trata de aspirantes a un cargo político local, alcaldías de poblaciones pequeñas y medianas, por lo general. El único ataque en contra de un candidato a un puesto federal fue en contra de Fernando Purón Johnston, quien recibió un tiro en la nuca al término de un mitin. Purón buscaba una curul en el Congreso Nacional, aunque se sabía de sus fricciones con el narco durante su gestión como alcalde de Piedras Negras, Coahuila, de 2014 a 2017. Se me dirá que no es la primera vez que el narco interviene ostensiblemente en las elecciones. En 2010, un comando asesinó a Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas. Claramente se trató de una medida extrema en un proceso de desencuentros entre la clase política y el poder criminal local. Lo que ahora vemos es de otra escala y refleja la manera en que los carteles se han apropiado de regiones rurales completas. Ya no basta asegurar una alcaldía permisiva que les permita el trasiego de drogas. Ahora absoluto de la policía municipal. Eso le permite blindar la plaza para impedir el arribo de bandas rivales y expandir sus actividades a muchos otros rubros delictivos como piratería, tala de árboles, robo de ganado, asalto a transportistas, extorsión generalizada a comercios y productores,
de otros. Podrá decirse que 49 muertos son pocos en un país en que la cifra de asesinados superará las 25.000 personas este año. Pero, por desgracia, son suficientes para alterar el significado mismo de los procesos electorales en estas regiones. Por cada candidato sacrificado hay centenares que prefieren renunciar a la candidatura y seguramente son más los que deciden de plano doblar las manos y ceder a las presiones de los capos locales, que normalmente comienzan por exigir la comandancia de policía para uno de los suyos. En ese sentido, el impacto es enorme, particularmente en las entidades de mayor incidencia, como Puebla, Oaxaca y Guerrero. Ciertamente el fenómeno es regional. No estamos hablando de la posibilidad de un narcopresidente, ni mucho menos. Entre otras cosas porque los carteles de la droga carecen de una estrategia política nacional como tal. Los liderazgos legendarios han sido derrumbados y los principales carteles son más bien confederaciones de bandas salvajes y feudalizadas en permanente lucha entre sí. Lo suyo es el control del territorio local por el momento. Por eso no hace menos, pero eso no hace menos preocupante la progresión del crimen organizado sobre la estructura política. Así comenzó la ola de inseguridad que terminó por tragarse al país entero. Hace 10 o 15 años hablábamos de la violencia en la frontera, en Tierra Caliente, como si se tratase de anomalías o de un país exótico y bárbaro, ajeno a las ciudades donde viven los cristianos. Hoy la delincuencia opera sin tapujos en los barrios acomodados de la capital. Algo similar está sucediendo con la intervención del narco en las elecciones. El problema con los elefantes rosas en la habitación que pretendemos no ver es que tarde o temprano termina aplastándote. Hoy son presidentes municipales, mañana gobernadores, al final la barbarie. Es gravísima la situación, es previsible los desórdenes, incluso los resultados que ampliamente parece van a favorecer a López Obrador. Existe el temor de que sean de un modo u otro malogrados. Allá está Leonel Fernández presidiendo la comisión enorme de OEA, que creo que lleva 61 miembros para observar las elecciones de México. ¿Qué hice antes de venir al programa y hablar de este tema? Orar, rogar por la paz, por la tranquilidad de México, que parece cosa menos que imposible, y temer que a un amigo muy querido, presidente 3 veces en la República Dominicana, que está en esa crucial misión, pueda ocurrirle algún daño. Sobre todo porque por desgracia hemos estado oyendo vientos presagiosos acerca de su muerte, aunque admitimos que fuera un torpe sentido figurado. Pero Leonel Fernández asumió responsabilidades importantes en su gobierno, muchas que no trascienden. Yo recuerdo en Cartagena de Indias
cuando el ex procurador general de la República, el doctor Radamés Jiménez, fue a la mesa con nosotros y nos dijo lo brava, lo irritada que estaba la Procuradora General de México porque se había enviado a Chávez Ramírez, la mano derecha y piloto de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el hombre esencial para esconderlo, que la DEA lo estuvo esperando por años que saliera. Se mandó a México a mano, pero tenía que pasar por Miami. Se dice que él, antes de partir, le dijo a la autoridad: yo voy más seguro a donde voy que si fuera a México. Cosas como esas. Yo le dije al doctor Jiménez: dígale a la procuradora que me pregunte a mí, que yo le voy a dar la explicación de por qué se envió así. Esa misión yo la vi con sobresalto, y Dios ha de querer que no pase nada. Bien, señores, esto, entiéndanlo, es un proceso delicado, asesino, hacia la toma de los poderes públicos generales del crimen organizado. Por eso digo, a la Junta nuestra hay que fortalecerla. No la podemos rebajar, no la podemos agredir. Tenemos que unirnos todos, porque los peligros son inmensos. Y vienen desde distintos litorales, algunos de ellos muy tenebrosos. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal.